Muy buenas noches, mis amados amigos y amigas y hermanos y hermanas que nos siguen a través de Facebook en su programa Una Palabra Viva y Eficaz, aquí desde la ciudad de Toronto y de Scarborough, Ontario, Canadá, transmitiendo la Iglesia Bíblica Palabra Viva y Eficaz y un servidor, su pastor Juan Fandiño, quien viene a compartir con ustedes el mensaje de la palabra del Señor en esta noche. Y el título que quiero que vamos a darle a esta enseñanza que en el día de hoy vamos a dar se llama 7 características de un verdadero profeta. Vamos a hablar de las 7 características que van a mostrarnos a nosotros cómo conocer un verdadero profeta que viene de parte de Dios. Hoy por hoy hay muchísimas personas que se llaman profetas, hay muchísimas personas que están buscando que les hablen de parte de Dios, que les digan profecía, que les digan cosas que desean saber. Y es lo que nosotros vamos a mirar, cómo nosotros podemos entender cuando una persona está hablando realmente de parte de Dios o cuando no lo está haciendo. Vamos a hablar hoy no de los falsos profetas, sino vamos a hablar hoy de 7 características de un verdadero profeta. Y para hablar de 7 características de un verdadero profeta, para eso nosotros tenemos que estar mirando la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice el Tanakh acerca de quién es un verdadero profeta? El Tanakh o el Antiguo Testamento, nosotros tenemos que entender que es la palabra de Dios. Es cuando Dios empieza a instruir al pueblo de Israel acerca de su carácter, acerca de quién es Dios y cómo Dios se revela a los hombres. Tenemos que entender que los primeros 5 libros de la Biblia, los cuales nosotros llamamos el Pentateuco, o que la Biblia hebrea llama la Torá, significan las instrucciones de Dios. Y para nosotros poder conocer las instrucciones de Dios, necesitamos ir a la palabra de Dios. Necesitamos conocer la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de cierto tema? ¿Y qué dice la palabra de Dios cuando dice lo que dice? Entonces, para esta ocasión, que vamos a hablar de estas 7 características de un verdadero profeta, vamos a buscar lo que la Biblia dice acerca de los profetas. No vamos a hablar de un tema o de un texto aislado. No voy a coger un texto para hablarte aquí de los profetas y sacarlo del contexto lejano y cercano de la palabra de Dios. Entonces, para empezar a hablar de quién es un verdadero profeta, me voy a remitir en la palabra del Señor, en la Santa Biblia, al libro de Shemot o de Éxodo. El libro de Shemot o de Éxodo es el segundo libro de la Biblia que fue escrito por Moisés, y cuando Dios está hablando a Moisés, el Señor dice la palabra de Dios que se le aparece a Moisés cuando él estaba pastoreando las ovejas de su suegro, las ovejas de Yetro, su suegro, y él estaba allí cerca del monte cuando vio una zarza que ardía y no se consumía. Entonces Moisés dice, voy a ver por qué esta zarza arde y no se consume. Cuando Moisés se acerca a la zarza, entonces Dios, Elohim, empieza a hablar a Moisés a través de esta zarza. No que Dios fuera una zarza, no que Dios estuviera en esta zarza, sino que Dios utiliza esta zarza para llamar la atención de Moisés y para hablarle a Moisés a partir de ese momento. Y en el libro de Éxodo o de Shemot, en el capítulo 7, versículo 1, encontramos las siguientes palabras dadas por Yahweh nuestro Elohim, por Jehová nuestro Dios. Y dice así la palabra de Dios, de acuerdo a como lo enseña o como lo traduce la Reina Valera, que es la Biblia que nosotros tenemos a nuestra mano.
Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Dios había llamado a Moisés para que fuera a Egipto y sacara al pueblo de Israel de Egipto, pero Moisés no se sentía en la capacidad de hacerlo porque él decía que él era corto de palabras. Algunas personas dicen que posiblemente Moisés era un hombre tartamudo. No lo sé, no lo puedo asegurar. Es una suposición de muchas personas, pero él dice, Señor, yo soy corto de palabras y no sé hablar. Pero entonces el Señor, al ver la actitud de Moisés, le dice, mira, Moisés, yo a ti te voy a constituir Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Quiere decir que Dios le da el lugar suyo, o sea, delega su función sobre Moisés. No que Moisés fuera Dios, sino que Dios delega la función para que Moisés vaya a la presencia de Faraón y a través de los milagros que Dios haría a través de Moisés, el mundo, Egipto, Faraón, sabrían que Dios estaba actuando. Pero aquí también encontramos que el Señor constituye a Aarón por profeta. El primer punto para conocer las 7 características de un verdadero profeta que viene de parte de Dios es que este profeta tiene que ser constituido por Dios. Cuando hablamos de constituir, estamos hablando de ser elegido, ser nombrado, ser puesto por la autoridad competente, y en este caso esta autoridad competente es Dios mismo, es Elohim mismo. Dios mismo constituye a Aarón por profeta. Entonces, lo primero que tengo que encontrar yo para conocer a un verdadero profeta es que esa persona haya sido constituida por Dios como profeta. Tiene que Dios haberlo puesto allí en el lugar que está ocupando. No cualquier persona puede venir y decir, Dios me ha puesto por profeta. Muchas personas estamos acostumbrados a escuchar palabras de otros, decir que es un profeta y no lo creemos. Comemos entero, nos tragamos las palabras que esta persona viene diciendo que él es un profeta de Dios. ¿Por qué? Porque supuestamente Dios lo ha puesto por profeta. Pero nosotros estamos empezando a analizar y a conocer quién es el verdadero profeta que viene de parte de Dios. Entonces, el primer punto que yo encuentro de las 7 características de un verdadero profeta es que es constituido por Dios. El primer punto para que tú puedas conocer la característica de un verdadero profeta es que éste haya sido puesto por Dios. Posiblemente va a ser difícil para nosotros saber cuando una persona ha sido constituida por Dios o una persona ha sido constituida por el hombre. Si ha sido puesta por Dios o ha sido o nombrada por Dios o ha sido nombrada por el ser humano. Para eso nosotros debemos ir mirando poco a poco estas características que un verdadero profeta de Dios debe tener. La segunda característica de un verdadero profeta que yo encuentro en la palabra de Dios es que este profeta debe estar en la presencia de Dios, en la presencia de Elohim. Es una persona que tiene que estar bajo la autoridad de Dios, bajo la gloria de Dios, estar en la presencia de Dios, estar en el secreto de Dios, estar introducido en el lugar santísimo. En el libro de Bamidbar, o el número de números, capítulo 11, que es el cuarto libro de la Biblia o de la Torá, encontramos en el versículo 16, 18 y 25 que dice de la siguiente manera:
Entonces Yahweh dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Entonces dice, y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré el espíritu que está en ti y pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Y sigue el versículo 25 diciendo, entonces Yahweh, Jehová, descendió en la nube y le habló y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Algo interesante que para que yo pueda entender que una persona es un verdadero profeta de Dios, está cumpliendo las 7 características de un verdadero profeta de Dios, es primeramente, debe ser constituido por Dios. Segundo, debe estar en la presencia de Dios. ¿Cómo puedo yo saber que una persona está en la presencia de Dios? ¿Cómo puedo saber que una persona está bajo la gloria de Dios o bajo la autoridad de Dios? Para poder saber que una persona está bajo la gloria de Dios o bajo la autoridad de Dios, necesito conocer cuáles son sus frutos. El Señor Jesús claramente en su palabra dice, por sus frutos los conoceréis. No es por sus dones, no es por lo mucho que haga o los milagros que haga, que yo puedo saber que una persona está bajo la autoridad de Dios. Cuando Moisés estuvo allí en Egipto, delante de Faraón, e hizo los milagros, o sea, Dios hizo milagros a través de Faraón. Acuérdate que Dios lo había puesto por Dios a Faraón, le había dado la autoridad de él a Moisés, y Moisés hace milagros y vienen los magos de Egipto y hacen milagros. O sea que el hacer milagros o el decir cosas no me garantiza que una persona esté bajo la autoridad de Dios. Para conocer si una persona está bajo la autoridad de Dios, yo necesito conocer los frutos. ¿Qué frutos está dando esta persona? ¿Realmente está metida en el secreto de Dios? ¿Conoce el mensaje de la palabra de Dios? ¿Ha escudriñado las escrituras? ¿Ha meditado en las escrituras? ¿Vive las escrituras? ¿Están dando conforme a la perfecta voluntad de Dios? Es algo bien importante que nosotros como cristianos podamos discernir, podamos entender, podamos nosotros comprender y probar los espíritus. La palabra del Señor nos dice claramente en la carta de Juan, en su primera carta de Juan dice, hijitos, probad los espíritus para ver si son de Dios, porque no todos son de Dios. Entonces, lo primero que yo tengo que entender de las 7 características de un verdadero profeta, número 1 es que ha sido establecido por Dios, constituido por Dios. Número 2, esta persona debe ser una persona que está en la presencia de Dios. Aquí dice la Biblia en el versículo 25 de Badar, número 11, dice que entonces Jehová descendió en la nube. La nube, lo que habla aquí de la nube es la Shekinah, la gloria de Dios. Dios desciende en su gloria y le habla y toma del espíritu que estaba en Moisés y lo pone en los 70 varones de tal manera que ellos profetizaron. Entonces, para que yo pueda hablar, profetizar es hablar la palabra de Dios. Vamos a ir mirando esto. O sea que cuando el Señor me llama a mí a profetizar, me está llamando a compartir su palabra, a hablar la palabra de Dios.
no lo que a mí me parece, no lo que me dice al corazón, porque hay personas que dicen que Dios le habla aquí al corazón y entonces le dicen a otros que Dios dijo, pero no han estado en el secreto de Dios, no conocen su palabra, porque si conocieran la palabra de Dios, darían a conocer la palabra de Dios. Entonces un verdadero profeta lo que hace es que da a conocer la voluntad de Dios que está registrada en su palabra. En su palabra. Ahora bien, estamos hablando de estos puntos. Número 1, constituido por Dios. Número 2, debe estar en la presencia de Dios, nuestro Elohim. Número 3, debe escuchar la voz de Dios. Debe escuchar. El Señor Jesús en su palabra dice, cuando venga el Consolador, el cual el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará y os recordará todas las cosas. ¿Cómo me va a enseñar? A través de su palabra. ¿Cómo voy a escuchar yo la voz de Dios? A través de su palabra. Es la palabra de Dios la que Él dejó, la palabra escrita, que fue sellada con el libro del Apocalipsis, que es la verdadera palabra de Dios. El apóstol Pedro dice que ellos estuvieron con nuestro Señor Jesús en el monte de la transfiguración. Ellos vieron la gloria de Dios allí en ese monte, pero Pedro dice que aunque ellos vieron la gloria de Dios, bien hacemos nosotros en prestarle atención a la palabra de Dios que brilla como una antorcha en el lugar oscuro. Entonces, a la palabra profética, es la palabra profética que brilla como una antorcha en lugar oscuro. ¿Cuál es la palabra profética que brilla como una antorcha en lugar oscuro? La palabra profética que brilla como una antorcha en lugar oscuro es la palabra de Dios. Entonces, número 3, un verdadero profeta es una persona que escucha la voz de Dios. ¿Cómo habla Dios? Mira, aquí hay algo interesante. Volvemos al libro de Bamidbar o Números, capítulo 12, versículo 6, dice el Señor, y Él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profetas de Yahweh, de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Número 1, dice que se le aparecerá en visión, dando a entender que el profeta, Dios le va a mostrar lo que va a acontecer en el futuro. Esa es la visión del profeta. Dios le va a hablar qué va a acontecer en el futuro. ¿Qué es lo que Dios tiene dispuesto a hacer en un futuro? Eso fue lo que Dios hizo con sus santos profetas. Cuando Dios habló a sus santos profetas, Dios les habló primeramente en visión. Dios les habló en visión y a través de la visión le mostró lo que habría de acontecer en los tiempos futuros. ¿Qué pasaría? ¿Qué iba a acontecer? ¿Qué era lo que Dios tenía planeado para el futuro? De tal manera que Dios selló su palabra profética en el libro del Apocalipsis, donde Dios le habla a Juan, a Johanán, el teólogo, el discípulo amado, y le muestra lo que habría de acontecer al final de los tiempos. Entonces, aquí estamos viendo que nosotros como cristianos el verdadero profeta debe escuchar la voz de Dios. Dios le habla en visión y Dios le puede hablar en sueños. No es que tenga un sueño, no es tener un sueño, no es que yo soñé que veía un jardín y que alguien cortaba una rosa y entonces porque Dios se va a llevar una alma de la iglesia. No, cuando aquí dice que el Señor dice que hablará en sueños. Dios le habla al profeta de una forma concreta. Dios le habla al profeta de una forma clara.
Dios le habla al profeta no con ambigüedades. Dios le habla al profeta de la forma exacta de cómo él va a actuar. Así nosotros, entonces, el verdadero profeta de Dios, primeramente, decimos debe estar constituido por Dios. Segundo, debe estar en la presencia de Dios. Y tercero, debe escuchar la voz de Dios, nuestro Elohim. Número 4, el profeta, la cuarta característica del profeta es que el profeta, permíteme decirte, el profeta, cuando habla, el número 4 le estoy diciendo, habla a toda la congregación en general. El profeta, cuando habla de parte de Dios, no habla en secreto. Un verdadero profeta nunca hablará en secreto. Un verdadero profeta hablará a toda la congregación en general para que la congregación oiga la palabra del profeta, la congregación discerna la palabra del profeta, la congregación entienda la palabra del profeta y la congregación pueda ver el cumplimiento de la profecía. Entonces estamos diciendo que el verdadero profeta, la cuarta característica de un verdadero profeta es que habla a toda la congregación en general. Dice la palabra del Señor allí en el libro de Shofetim o el libro de Jueces capítulo 6 versículo 9 al 10 de la siguiente manera. Yahweh envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Yahweh Elohim de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije, yo soy Yahweh vuestro Elohim. No temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. Voy a leerlo como dice la reina Valera. Dice: Yahweh envió a los hijos de Israel un varón profeta, y el cual le dijo: así dijo Yahweh, Jehová, Dios de Israel. ¿Qué hace? El Señor le está diciendo: mire, yo a ustedes los saqué de Egipto, yo a ustedes los saqué del mundo, los saqué de la casa de servidumbre, los libré de Satanás. Porque eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Recuerda, mi amado amigo y amiga, hermano y hermana que me escuchas, Egipto en la Biblia es un tipo del mundo. Faraón es un tipo de Satanás. Cuando nosotros no conocíamos a Dios, estábamos en el mundo, estábamos en Egipto. Cuando nosotros no conocíamos al Señor, no le habíamos entregado nuestra vida al Señor, entonces estábamos bajo la potestad de Satanás. Mas el Señor, en su verdad, manda lo que más ama, que es a su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, Yahshua HaMashiach, para que te tome a ti, te saque del mundo, te libre de las garras de Satanás, te pase del reino de las tinieblas al reino de la luz, para que ahora tú glorifiques a Dios. Y ahora, en vez de glorificar a Dios, has cerrado tus oídos y has escuchado a dioses que no son Dios, no han obedecido la voz de Dios. A veces nosotros ponemos nuestra mirada más en el mensajero que en el mensaje, que en el que envió al mensajero. O a veces, si es que es el mensajero enviado por Dios. Porque cuando una persona que dice que es enviada por Dios, que Dios la llamó para que le hablara las maravillas, las grandezas, lo que Dios tiene y cómo Dios lo escogió y cómo Dios lo ha puesto en alto. Y cuando esta persona habla más de ella, de que de Dios, entonces estamos frente a un falso profeta. Y hay mucha gente que
pone su mirada en esta persona y no en el Dios de la Biblia. Hacemos más caso a lo que el enviado nos dice, supuestamente si es enviado, al que lo que Dios realmente nos está hablando. Cuando una persona dice que viene de parte de Dios, habla la palabra de Dios. Cuando una persona dice que viene de parte de Dios, ministra la palabra de Dios. Cuando una persona que dice que viene de parte de Dios, nunca hablará de ella misma, porque no se trata de nosotros, no se trata de un pastor, no se trata de una pastora, no se trata de un líder, no se trata de un pseudoapóstol, no se trata de un profeta, se trata de Dios. Un verdadero profeta nunca hará que el hombre lo mire a él. Pero el Señor dice, pero no escuchasteis mi voz. No escuchasteis, no obedecisteis mi voz. Cuarta característica de un verdadero profeta es que en general. Si el profeta no le habla a la congregación en general, el tal no es profeta de Dios. No le temas, no le creas, porque el verdadero profeta habla a la congregación y la congregación discierne si lo que este profeta está diciendo viene de parte de Dios o no, porque lo que el profeta diga se tendrá que cumplir. Tiene que cumplirse, tiene que tener estricto cumplimiento, porque vendrán muchos diciendo, soñé, soñé. Y dice el Señor, y yo no les he hablado. Porque si hubieran estado en mi secreto, hubieran hecho conocer mi palabra. Eso está en Jeremías 23, si lo quieres leer. Ahora, entonces, la cuarta característica es que habla a toda la congregación en general. Número 5, la quinta característica que yo encuentro en un verdadero profeta es que es reconocido por toda la congregación. Su palabra es firme y no se cae. Yo no sé si tú alguna vez escuchaste una palabra que dijo un profeta llamado Elías. Se presentó ante el rey, un rey llamado Acab, rey de Israel, y se le presenta y le dice, vive Yahweh en cuya presencia estoy, que no lloverá sobre la tierra al no ser por mi palabra. Vive Yahweh o vive Jehová en cuya presencia estoy, porque para ser enviado de Dios tiene que estar en la presencia de Dios. Para hablar la voz de Dios tiene que ser enviado por Dios. Para traer un mensaje profético tiene que ser la voz de Dios. Aquí no estaba diciendo Elías que no llovería al no ser por la palabra de Elías, sino al no ser por la palabra de Yahweh. Pero bien, esta es la forma. Un verdadero profeta es reconocido por toda la congregación y su palabra es firme y no se cae. Quiere decir que la congregación sabe que lo que él dice se cumple, que lo que esta persona dice es conforme a la voluntad de Dios. Mira lo que dice el primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 19 al 21. Dice de la siguiente manera. Y Samuel creció y Yahweh estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan, punta norte de Israel, hasta Berseba, hasta el sur de Israel, conoció que Samuel era fiel profeta de Yahweh. Y Yahweh volvió a aparecerse en Silo, porque Yahweh se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Yahweh. Estamos viendo un hombre llamado Samuel, un hombre que fue llevado y dejado en la presencia del Señor desde el mismo momento en que él era un niño. Dios
habló con Samuel y Dios se le manifestó a Samuel y Dios habló a través de Samuel y Samuel llevaba el mensaje de la palabra de Dios, profetizaba la palabra de Dios y lo que Samuel decía, eso se cumplía, porque dice que Samuel creció y Yahweh estaba con él y no dejó caer en tierra ninguna de sus palabras. Ahora bien, ¿a quién le profetizaba Samuel? ¿A una persona? ¿Iba y le hablaba allí en secreto? No. Samuel le profetizaba al pueblo de Israel, de tal manera que todo el pueblo de Israel, todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Yahweh. Un verdadero profeta es reconocido por toda la congregación. Tiene que la congregación reconocerlo. ¿Por qué? Porque su palabra es firme y no se cae. No falla en la profecía. Es una palabra que viene de parte de Dios. Ahora bien, vamos a seguir hablando acerca de un verdadero profeta. La característica número 6 de un verdadero profeta es que un verdadero profeta reconoce cuando es su propio consejo y acepta cuando es reconvenido por Dios. Un verdadero profeta, cuando te dice a ti algo que sale de su corazón, que sale de lo que él siente, él nunca te va a decir y él, así dice el Señor. Nunca te va a decir Dios te manda a decir. Dios nunca te va a decir. El verdadero profeta va a reconocer cuando la palabra que él da es una palabra que sale de su propio corazón, que es un consejo personal. Y acepta cuando Dios le reconviene, cuando Dios lo llama y le dice, habla esto, porque lo que tú has dicho no es lo que yo quiero, sino que quiero que tú digas lo que yo realmente quiero. Mira, dice el Señor en su palabra, cuando el Señor le habla a David, en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos del 3 al 9, David tiene pensado, tiene en su corazón construirle una casa al Señor. Y entonces él le comenta esto al profeta Natán, y esta es la respuesta de Natán. Y Natán dijo al rey, anda y haz todo lo que está en tu corazón porque Yahweh está contigo. Era una realidad. David hacía la voluntad de Dios y Yahweh estaba con David. Yahweh respaldaba en David en todo. Pero no era ese el mensaje de Dios para David. Era el mensaje o la sugerencia de Natán para David. Aquí él nunca mostró que fuera Dios quien lo había hecho. Lo dijo de su propio corazón. Pero continúa diciendo la palabra de Dios que aconteció aquella noche que vino palabra de Yahweh a Natán, diciendo, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Yahweh, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casa desde el día que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tiendas y en tabernáculo. Y en todo en cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra a alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar mi pueblo Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues dirás así a mi siervo David, así ha dicho Yahweh de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Un verdadero profeta de Dios sabe reconocer cuando la palabra que él da es un consejo personal y cuando la palabra que él está dando es palabra de Dios. Yo te puedo decir a ti
como un consejo personal que a mí me parece que sería mejor que tú mañana te pongas este o aquel traje porque posiblemente mañana va a llover porque los pronósticos dicen que mañana va a llover. Es un consejo personal. Pero te puedo decir, mira, lo que a ti te está pasando, estás viviendo un momento difícil, estás viviendo un momento de depresión, a mí me parece que tú deberías relajarte un poco, deberías dejar de estresarte tanto y relájate y te va a ir mejor. Ese es mi consejo personal. Pero cuando yo voy a llevarle a una persona una palabra de parte de Dios, yo le voy a decir, mira, el Señor dice en su palabra, la Biblia dice que debes descansar en Él. El Señor dice en su palabra, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Esto es profecía de Dios. Esta es la palabra de Dios para tu vida. Entonces, un verdadero profeta sabe entender cuando él está dando un consejo de su propio corazón y cuando está profetizando la palabra de Dios. Esta, mi amado hermano, esta, mi amada hermana, amigo y amigo que me escucha, es la palabra profética. La palabra que viene de parte de Dios y a la cual haces bien en estar atento como una antorcha que brilla en lugar oscuro, porque la palabra de Dios dice lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esta es la palabra profética a la cual tú haces bien en estar atento. Entonces, ya para terminar, vamos a mirar la última característica que yo encuentro aquí, o la séptima característica que encuentro aquí de un verdadero profeta, es que confronta al hombre con su pecado. Un verdadero profeta confronta al hombre con su pecado. Mira lo que dice la palabra del Señor allí en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 12, versículo 1 al 9, el segundo libro de Samuel, volvemos a encontrar al profeta Natán. Sientas en tu corazón porque Dios está contigo. Viene el profeta Natán, enviado por Yahweh, y le dice de la siguiente manera. Yahweh envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. Mira esto. Se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Yahweh, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Yahweh, Elohim de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Yahweh, haciendo lo malo delante de sus ojos?
A Urías Eteo heriste esa espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Mi amado hermano, aquí encontramos a un David aquí que era un hombre conforme al corazón de Dios. Era un hombre temeroso de Dios. Pero un día descuidó su vida espiritual, descuidó su comunión con Dios y se dejó arrastrar por su propia concupiscencia, por su propia pasión. Vio a una mujer que se bañaba desnuda frente a su casa y le pareció hermosa y no le importó si la mujer era casada, si la mujer tenía marido, sino que como era el rey de Israel mandó a traerla y tuvo relaciones sexuales con ella. Hasta tal punto que esta mujer queda embarazada por David. Al David darse cuenta que esta mujer está embarazada, manda llamar al marido de la mujer y le dice que vaya y se acueste con su esposa. Pero como el marido no quiso acostarse con su esposa, sino que prefirió quedarse en el lugar donde estaban los soldados, entonces lo emborracha y lo vuelve y lo manda a su casa. Y como el hombre tampoco va, entonces hace una carta para mandársela al general del ejército, sellada, cerrada, y se la da al propio Urías Eteo, que no sabía que llevaba ahí la sentencia de muerte, y lo manda a matar. Y este hombre, llamado David, conforme al corazón de Dios, un hombre temeroso de Dios, creyó que nadie le había visto. Nadie le vio, sino solo uno, Elohim. Solo Dios le vio allí, cometiendo uno de los peores crímenes: adulterio, mentira, asesinato. Y Dios tiene que mandarle al profeta Natán y confrontar a este hombre con su pecado. Un verdadero profeta, mi amado hermano y hermana, amigo y amiga que me escucha, es una persona que confronta al pecador con su pecado. La Biblia dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto no hay justo ni aún uno, ni tú ni yo somos justos delante de Dios. Porque la paga del pecado es la muerte. Y por causa del pecado estamos alejados de la ciudadanía de Dios. Esa es la función de un verdadero profeta. Pero un verdadero profeta no solamente confronta al hombre con su pecado, sino que le está mostrando un camino para redimir su pecado. Y el camino que este hombre, este verdadero profeta, este hombre o mujer de Dios le está dando al hombre, decirle: arrepiéntete y cree en el evangelio. El evangelio, mi amado amigo, mi amada amiga, hermano y hermana que me escuchas, el evangelio son las buenas nuevas de salvación a través de nuestro Señor Jesucristo, Yahshua HaMashiach. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, estás muerto en tus delitos y tus pecados. Si tú no le has abierto la puerta de tu corazón al Señor Jesucristo para que Él entre y cambie tu vida, tú estás irremediablemente alejado de Dios. No importa cuántas buenas obras hagas. No importa qué tan profeta te creas. No importa qué tan apóstol te creas. No importa qué tan bueno te creas. Si tú no tienes a Cristo reinando en tu corazón, gobernando tu vida, tú estás muerto o muerta en tus delitos y tus pecados. La única forma para ser salvo es a través de Jesucristo. El tener una vida intachable no me habla que tú seas santo. El tener una vida intachable no me habla que tú seas salvo. Muchos religiosos tienen vidas intachables, pero están alejados de la ciudadanía de Dios. Porque por allá escondido está su pecado. Un pecado que se llama soberbia, un pecado que se llama rebeldía,
un pecado que se llama altivez de espíritu, un pecado que se llama egocentrismo. Eso es pecado y la paga del pecado es muerte. Amado hermano, amada amiga, amigo que me escuchas, esto no es cuestión de religión, ni es cuestión de qué tan bueno sea. Esto es cuestión de una relación tuya con Dios. No se trata de mí, se trata de Él. Y se trata del amor de Él por ti y por mí. Que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo no sé cómo está tu vida delante de Dios. No sé cómo está tu corazón delante de Dios. Solamente Dios lo sabe y tú también. Porque engañoso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Yo, Yahweh, que pesa el corazón, dice el Señor. Si tú aún no te has reconciliado con Dios, si tú aún no has entregado tu vida a Cristo, este es el tiempo para que lo hagas. Para que hagas una oración de fe, le entregues tu vida al Señor y dejes que sea el Señor quien entre en tu corazón y cambie tu corazón. Tu vida, tu espíritu, tu alma y tu cuerpo sean irreprensibles delante de Dios. Si tú quieres hacer una oración de fe conmigo en esta noche, solamente cierra tus ojos y dile: Señor Jesús, reconozco que he pecado. Reconozco que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Entra en mi corazón, cambia mi vida y haz de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Ahora, Señor, enséñame a hablar contigo en oración. Enséñame a escudriñar tu palabra, a entenderla y a vivirla. Y llévame a un lugar de congregación donde se predique el evangelio completo de nuestro Señor Jesucristo, de Génesis hasta el Apocalipsis, y que el centro del evangelio seas tú. En el nombre de Jesús y por el poder de tu Espíritu Santo, Padre. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la certeza que el Señor ahora es el Rey de tu corazón. Ahora vamos a orar. Voy a orar por las personas que tienen enfermedades. Quiero que oremos por los que están enfermos, porque tienen enfermedades del alma y por los que tienen necesidades económicas. Si tú estás enfermo, tienes una enfermedad física, yo quiero que oremos juntos. Si tú tienes una enfermedad del alma, quiero que oremos juntos. O si tú tienes una necesidad económica, quiero que oremos juntos. La Biblia dice que si dos se ponen de acuerdo en pedir algo, Dios lo hará. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre del cielo y de la gloria, te damos gracias una vez más en esta noche por permitirnos, Señor, transmitir este mensaje, Señor, de una palabra viva y eficaz, Señor. Señor, que este mensaje haya llegado al corazón de los oyentes, Señor. Y ahora, Padre del cielo y la gloria, queremos presentar a aquellas personas, Señor, que en este momento están pasando por una enfermedad física, Señor, una enfermedad en su cuerpo, Padre Santo. En el nombre de Jesús, Señor, queremos pedirte que tú pongas tu mano sanadora sobre esos cuerpos, Señor. Que seas tú restaurando, Señor, estos cuerpos. Señor, crea órganos nuevos, crea tejidos nuevos, Padre Santo. En el nombre de Jesús de Nazaret, Yahshua HaMashiach. Oh, Señor Dios mío, pon tu mano soberana y sana ahora mismo, Padre, por el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Tu palabra dice, Señor, que todo lo que pidamos en oración, creyendo lo recibiremos, Padre. Ahora, Padre, Señor, mira aquellas personas que tienen una enfermedad del alma. Aquellas personas, Señor Dios mío, que tienen un espíritu de depresión, un espíritu de suicidio, un espíritu de una autoestima muy baja, Padre. Aquellos, Señor, que sienten que no valen nada. Padre Santo, Señor, háblales el corazón, muéstrales que tú les amas, enséñales, Señor Dios mío, que ellos son tu especial tesoro, Padre. Sana, Señor, esa enfermedad del alma, restaura, Dios mío, levanta, Padre, Señor, y haz que estas personas puedan conocerte a ti, Señor, y saber que en ti hay esperanza, Padre. Ahora, Señor, te pedimos por aquellas personas que están pasando necesidades
económica, Padre. Para aquellas que están en dificultades económicas, Señor, queremos pedirte, sé tú supliendo, Padre Santo, para sus necesidades. Suple, Señor, Dios mío, provee, Señor, fuentes de trabajo, Padre, para estas personas, Señor. Entradas, Padre, Señor, económicas, para que ellos puedan, Padre Santo, Señor, sostenerse económicamente. En el nombre de Jesús, Señor, y por el poder de tu Espíritu Santo, porque tú es el reino, el poder y la gloria para siempre, Cristo Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, el Señor les bendiga. Es para mí una bendición haber podido estar con ustedes en esta noche, compartiendo una palabra viva y eficaz. Desde Toronto, Ontario, Canadá, muchas bendiciones y será hasta mañana si el Señor así lo permite. Espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Un saludo para mi hermana Marlene, para Marta, para Jenny, allá, Jenny Catalina, para Marley, para las personas que nos han escuchado y para los que no, que nos puedan ver más adelante, que el Señor les bendiga rica y abundantemente y hasta mañana si el Señor así lo permite. Bendiciones para todos.